Bien, reciban un muy buenos días cada uno de ustedes, queridos estudiantes de segundo año de secundaria. Un caluroso saludo después de unas largas semanas que no nos veíamos, ¿no? Largas semanas que no nos veíamos, que era necesario volver a conectarnos, importantes, pero vamos a continuar pues con nuestras labores académicas. Me alegra mucho que hay estudiantes que ya prenden su cámara, que no los conocía, que siempre los he visto con la cámara apagada. Y hay otros estudiantes que todavía continúan con la cámara apagada. Yo hago un llamado siempre a la responsabilidad y muy juiciosos al momento de comportarse en este caso. ¿Sí? Una recomendación antes de poder continuar, queridos estudiantes, siempre actuemos dentro del camino de lo que estamos hablando, de lo que estamos indicando, y teniendo mucha atención y anotando siempre las indicaciones que se dan. ¿Sí? Ya les digo un alcance hace un ratito, ¿no? Y por favor, siempre traten de revisar lo que suben a la plataforma, fíjense una vez más al momento que lo suben, ¿sí? Cualquier inconveniente que tenga, siempre comunicándonos. A no ser como pasó el otro día que no tuve el celular, bueno, pues por motivos personales, ¿no? Y no tuve el celular, no pude comunicarme. Pero ahora sí, me causa extraño. El grupo de WhatsApp está tranquilito, no hay mensajes. Espero que no tengan ningún inconveniente y no nos llevemos sorpresas al término pues, del trimestre que está próximo a terminar. ¿Sí? Vamos a continuar, muchachos. ¿Qué les vamos a compartir el día de hoy? La clase pasada hemos hablado acerca de las... ¿De qué hemos hablado? Vamos, Lizardo, cuéntame, ¿de qué hemos hablado? Profesor, Lizardo, la peste negra. dime yo ya un poquito más fuerte que te escuché bajito. De la peste negra. De la peste negra, de la crisis del siglo XIV, ¿cierto? Durante el desarrollo del siglo XIV, el siglo XIII, que se va a desarrollar el feudalismo, se está desarrollando imperios medievales. Vamos a hablar de la Baja Edad Media. Estábamos hablando de la Baja Edad Media, todavía no terminamos de hablar de la Baja Edad Media. Hemos visto el siglo XIII cómo van a ir surgiendo las monarquías. El siglo XIV no va a ser ajeno a ello, pero todo entra en crisis. La salud, la comida, los monarcas, los señores feudales, ¿no? Entre otros aspectos más. Por eso es que una de las actividades dejamos para que usted realice, que se le acaba de vencer hoy se venció esta actividad, hace un ratito, 8 de la mañana se venció. Dejamos 5 preguntas y una para ilustrar. Primera pregunta. ¿Qué hechos marcaron la historia universal del siglo XIV? Peste, hambre, guerras, crisis. Listo. Profesor, ahí tienen la respuesta. Fundamentada. La peste negra va a ser una de las partes de las crisis que va a conllevar al siglo XIV a estar condicionado. Ojo, la peste negra. Ahora, durante este periodo de la peste negra o muerte negra, que va a azotar a Europa entre estos años, el siglo XIV, ¿no? Prácticamente estamos abordando uno de las epidemias más importantes de la historia universal que debemos tener en cuenta. Recuerden ustedes que esta pandemia del coronavirus también nos ha condicionado a una situación, ¿no? Por acá me dice, profesor, las enfermedades como la peste negra, ¿qué más me puede decir Verónica Castro? Muy bien, Verónica Castro, me gusta que participen. Pueden utilizar el chat también. ¿Entre qué años habíamos estado viendo que se presentaba la peste negra? Profesor, si es el siglo XIV, estamos viendo los años 1300. ¿Es correcto? ¿Sí? Para ser exacto, ¿alguien quiere opinar, quiere aportar? Pueden activar su micro, visualizando su actividad que han realizado y que está en la plataforma. ¿Sí? ¿Alguien desea opinar? Creo que quieren activar su audio, pueden activarlo también si quieren aportar. Bien, en el caso de quiénes eran los galenos. Pregunta número 3. ¿Quiénes eran los galenos? Déjame escribir en el chat. Los doctores. Los doctores. Los doctores. Así es, Ariana Medina. Prácticamente, si son años 1300, para hacer fecha exacta, tenemos a los años 1347 a 1351, en el cual azota la peste negra a Europa.
Los galenos eran los médicos de la época, ¿cierto? Eran los galenos, los médicos. La trilogía peste, hambre, guerra, condujo a Europa a una crisis, conocida como la crisis medieval. ¿Sí? Ya usted tiene que poner ahí la respuesta, a una crisis. ¿Y cuál fue el conflicto más grave del siglo XIV? El conflicto más grave del siglo XIV, ¿no? Fuera de la caída de Constantinopla y otros acontecimientos más, va a ser la Guerra de los 100 años. Ese va a ser el conflicto. Hoy vamos a hablar justamente acerca de esa Guerra de los 100 años y lo que está pasando en esta guerra. ¿Por qué se da? ¿A raíz de qué surge esta situación? ¿Cómo se presenta en la historia esta situación de la Guerra de los 100 años? ¿No? Y la última pregunta, ¿no? La última pregunta, muy bien, gracias por el aporte en el chat que me están dando ahí, ¿quién fue el último? El Verónica Castro, muy bien, correcto. Y la última pregunta, que prácticamente era la ilustración, usted se imprime, puede dibujar, o puede pegar también. Usted si lo trabaja en Word, puede pegar, puede dibujar, ya. Queda criterio cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Como para sacarse un 18. Espectacular la tarea, que se ayuda de otra forma y que ustedes han desarrollado. Profesor, se venció hoy en la mañana. Si tienen ningún inconveniente, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, profesor? Hoy vamos a hablar de esa guerra de los 100 años. Una guerra muy, muy importante dentro del marco de la historia universal. Una guerra donde va a surgir la imagen de una dama, conocida como la Dama de Orleans, conocida también como Juana de Arco, entregada, muy religiosa, muy entregada a la religión cristiana. Cuando los ingleses la capturan, la condenan a la hoguera, la queman viva, chicos. Pero gracias a ella, en el territorio de Orleans, en Francia, es que Francia logra ganar la guerra con los ingleses, logra ganar esta guerra. Pero vamos a ver cómo se dan, cómo se presenta la trama en este primer bloque, ¿no? Concerniente a este tema de la guerra civil. Vamos a compartir acá lo que es la imagen. ¿Está con sueño, Ariana? ¿No ha dormido bien? ¿No quieres acostado? Me siento un poco mal, profesor, no sé. Estoy un poco Tranquila. enfermo. Si necesitas apagar la cámara y tener un permiso, puedes ir, no te preocupes. Nosotros vamos a Soy continuar. un profesor. Vamos acá. Tema netamente del 1 al segundo año de secundaria. Un proceso histórico importante dentro de la Edad Media, casi para definir la Edad Media, casi para cerrar la Edad Media y lo que va a pasar más adelante. Estamos viendo cómo se van formando y modelando la historia. Después de ese sacudón catastrófico que ocasionó la peste negra y otros más acontecimientos, ¿no? Vamos a conocer un tema que está relacionado, o sea, está a la par. No quiere decir, la guerra de los 100 años no quiere decir que primero pasó la peste y después la guerra, no. Todo se está viviendo en simultáneo. En medio de la guerra se da la peste negra. Cuando se da la peste negra, los países que se están enfrentando, perdón, las monarquías que se están presentando, piden tregua, 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 tenemos que enterrar a nuestros muertos, se viene la peste negra, están muriendo, Europa está cayendo, solamente los soldados más fuertes, así como el profesor de historia universal, están sobreviviendo. Bueno, entraban en periodo de tregua. Pero la guerra estaba declarada entre estas dos monarquías. Pero entendamos, primero no son países, punto, son monarquías, son reinos. Todavía no se consolidan, después se van a consolidar. Vamos a conocer acá qué pasó con la guerra de los 100 años y esta segunda parte de lo que va a ser la gran crisis del siglo XIV que se está presentando en la Baja Edad Media, ¿no? Vamos acá, conocemos acá. Punto número 1, la guerra de los 100 años. Recuerden ustedes que durante el proceso de la guerra también se van a dar dos cositas. La guerra se inicia en el año 1337. 10 años después, mira, 10 años después, se da la peste negra. Imagínense. Miren, por eso les digo, están en un tiempo a la par. 1337 se inicia la guerra de los 100 años. O sea, quiere decir que 10 años antes que se dé la peste negra, las personas estaban en
¿En qué? Estaban en guerra. Por lo tanto, esta guerra de los 100 años se va a dar, ¿no? Se está presentando antes de la peste negra y en medio de esa situación se da la peste negra, ¿no? Ahí tienen los años. Ya saben ustedes que son las pulgas encargadas de transportar a esta peste que condicionó a Europa, condicionando. La población redujo, el 50% de la población de las ciudades entraron en pérdidas humanas, así que la sociedad necesitaba un cambio, ¿no? La búsqueda de nuevos territorios también va a ser el objetivo que se va a presentar en esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque estamos entrando al siglo XV, y es el siglo XV exactamente por los años 1400 en los cuales se van a realizar diferentes expediciones, viajes, para conocer nuevos territorios, ¿no? Por lo tanto, también se va a presentar una crisis feudal en medio de esta guerra. Y esta crisis feudal va a ser como se dice, el causante que va a condicionar aquel tiempo conocido como la época feudal. Ya se va a decaer, o sea, pero va a cambiar de formato porque la monarquía está queriendo relevancia, ya tiene ejército, tiene soldados, o sea, ya no necesita de vasallo. Pero pueden haber nobles, ese es el otro punto. No necesita, no necesita el vasallo, pero pueden haber nobles. Ah, muy bien, profesor, es lo que está pasando en este momento. ¿Qué más? Se va a dar la guerra de los 100 años. Entonces, por lo tanto, todo esto está en una crisis de la época medieval, o sea, la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media. Profesor, los estados monárquicos se van a consolidar después de estos hechos. ¿Por qué? Por un lado, les va a convenir que los nobles pierdan la vida, que estén en guerra, las cruzadas van a traer consigo, ¿no? Y las monarquías se van a consolidar. Así surgen las viejas monarquías como Inglaterra y Francia. Pero los lazos entre ambos están bien marcados. Profesor, ¿por qué? Esos lazos entre ambos quiere decir que son reinos, pues. Estos son reinos. Y el reino de Inglaterra tiene dominios en algunos territorios de Francia. Tiene dominios, o sea, quiere decir que están bajo su jurisdicción. Es su reino también, ¿no? Ah, muy bien, los franceses no tienen problemas. Vamos a analizar acá la cosa como se presenta. Para el año 1337, para ser exacto, en el año 1328. Profesor, ¿qué pasa en el año 1328? Muere el último rey, ¿se acuerdan? El último rey de la dinastía francés, el rey Capeto, el último de la dinastía Capeto, conocido como Carlos el Cuarto. Cuando Carlos el Cuarto muere, no deja heredero, no deja heredero, y al no dejar heredero, uy, las cosas se le van a complicar al reino de Francia, pues, a los reinos franceses, de los francos. ¿Qué pasa con los reinos franceses? Al no dejar un heredero, ¿no? Al no dejar un heredero para estos territorios, va a ocasionar un problema. Porque los reinos ingleses, al querer tener territorios, al tener territorios en la parte de Francia, se van a autollamar merecedores de la corona francesa y van a reclamar. Pero no solamente por eso, por estar dentro del territorio, sino también por los lazos familiares. Recuerden ustedes que las casas europeas, casas, o sea, por así llamarlo, tienen el control, tanto como Valois y el Borbón, ¿cierto? Tienen el control de muchas monarquías en Europa, ¿cierto? Es por eso que la casa de, la casa de Valois se va a posicionar, la casa de Borbón también, tiene sus parientes, ¿no? Y el rey de Inglaterra, que va a ser Eduardo III, era sobrino directo de Carlos V. ¿Por qué? Por su hermana. La mamá de Eduardo III, rey de Inglaterra, era hermana de Carlos IV. Y por ser la hermana, él reclamaba los derechos. Él reclamaba los derechos. Eso es por parte de Inglaterra. Y por parte del Reino de Francia, ¿qué era lo que pasaba?
que los franceses, antes de que Carlos muera, habían sacado una ley conocida como la ley sálica. Una ley, aunque ustedes no lo crean, que decía lo único que puede hacer es que no puede gobernar una mujer, pues. Y Carlos tenía a su hija. Carlos tenía a su hija, Carlos IV tenía a su hija, María, ¿no? Su hija se llamaba María. Pero María no podía gobernar, pues. Entonces la población del reino de Francia, ¿no? Acá hay una ley, pero una ley sálica, que no puede gobernar. Wow, entonces María no puede, no puede, no puede. Ah, entonces que gobierne un primo, pues. Entonces un primo va a reclamar, un primo varón, el más cercano a la familia, ¿no? De Carlos. Y el más cercano era un primo. ¿Y cómo se llama ese primo? Felipe VI. Muy bien, tenemos a Eduardo III que está reclamando, que dice, no, yo tengo parentesco, soy sobrino de Carlos IV. Mi madre es su prima, ¿no? Parentesco, yo soy el primo, ¿no? Ah, muy bien. Derrocan la ley sálica y automáticamente el rey Felipe VI empieza a querer ejercer dominio sobre el territorio de los ingleses que está en el territorio francés. Y se arma la situación. Cuando se arma la situación, algunas cosas, cuando se arma la situación de guerra, empieza la declaratoria de guerra, empieza el desplazamiento de tropas por ambos territorios, ¿no? Y se va a desatar la guerra de los 100 años. Una guerra que matemáticamente duró 116 años. Ya automáticamente por ahí hay alguien que ya me hizo la suma y la resta de acá de los años. Durante ese periodo de 116 años, por su extensión que tuvo, fue llamada como la Guerra de los 100 años, hasta un determinante tiempo, ¿no? Durante esos 116 años va a haber 53 años de guerra, 53 años, y 61 años de paz. Claro que esa paz vino consigo trayendo, pues, que lo trajo la peste negra. La peste negra, entre otros acontecimientos más e importantes de este periodo de la historia, ¿no? Que se va a dar. Entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy, profesor? Hoy vamos a conocer acerca de esta guerra de los 100 años y todo lo que consigo va a traer y concierne a esta gran guerra, ¿no? Capítulo importante de la historia universal. Vamos a ver. Entendamos primero, ¿entre quiénes? Entre Inglaterra y Francia. Un enfrentamiento entre coronas y el pueblo francés, ¿no? Entre coronas y el pueblo francés e inglés. Muy bien, profesor, listo. Bien. Se da años. Profesor, usted dijo 1337. Sí, es correcto. Algunos textos van a encontrarlo con la fecha 1339 y les va a sumar 114, ¿no? Pero en realidad la guerra empieza en el año 1337, ¿no? Para que les den ustedes 116 años. Los motivos, la sucesión al trono, ¿no? Que fueron los intereses de la nobleza federal. Siguiente, el punto de inicio, 1328. Cuando muere Carlos IV, rey de Francia, último de los Capetos, sin dejar dinastía, ¿no? El monarca no deja dinastías, así que se van a disputar la corona de estos reinos franceses, Eduardo III de Inglaterra y Felipe VI de Valois. Es por eso que cuando la primera clase del mes de junio, del mes de julio, hablábamos, bueno, anterior hablábamos de que la dinastía de Francia va a quedar a mano de los Valois y los Borbón. Por eso no entiendo, ¿cómo es eso que la prima? Miren acá, el último de la dinastía Capeto, Carlos IV, más conocido, Carlos IV. Él no deja, no deja heredero. No puede gobernar a la hija, pues hay una ley sálica. Su primo, su prima más cercana, es Isabel. Pero Isabel está casada con el rey Eduardo III de Plantagenet, de Inglaterra, ¿cierto? Ellos tienen un sobrino que se llama Eduardo III. O sea, Carlos IV tenía un sobrino, Carlos III, de Plantagenet, por su padre, que era Eduardo III, el rey inglés. Pero ¿qué pasaba? Que en Francia tenían territorios de los ingleses, era su territorio, lo administraban ellos. Otro punto importante, queridos estudiantes, que Inglaterra en este proceso va a empezar a cambiar las cosas, se va a dar.
están estudiando muchísimo, está agarrando, está empapándose de la industria. Es por eso que se va a desatar la primera revolución industrial. Más adelante, ¿eh? Más adelante. Por eso va a ser más adelante. Pero se está empapando de toda esta situación, ¿no? ¿Qué le va a llegar a los ingleses? El tiempo de la ilustración, que va a ser más adelante. Es por eso que Eduardo III reclama el trono como heredero directo, por ser hermano, no, por ser primo, en este caso de Carlos IV. Perdón, la hermana, por ser la hermana, Isabel. Pero no le da. Dice, no, él no dejó trono. Él no dejó trono. Ahora, descendiente, descendiente directo también de los capetos, ¿no? Va a ser la corona de Valois, ¿cierto? Y de Valois es el cual va a descender el último descendiente, que va a ser Felipe VI. Felipe VI. Y aquí empieza la situación. Felipe VI con Eduardo III. Van a pelear, porque al derrocar la ley sálica es Carlos de Valois quien asume el liderazgo. Y su hijo, ¿no? Que va a reclamar, como se dice, el trono, va a ser Felipe VI. Y aquí empieza la situación. Aquí se arma la cosa. ¿Por qué? Yo reclamo que tú tienes derecho, que yo no, que tú sí, que él no, que él sí, que sí, y así. Se van a reclamar mutuamente la corona española. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser esos reinos, pues, que tenía Inglaterra, ¿no? En los cuales va a desempeñar ese papel de decir, pues, voy a reclamar la corona francesa porque me pertenece. No hubo anexo directo con el rey francés, ¿no? Francia quería consolidar un solo territorio, ¿no? ¿Cuál era el territorio? El territorio eran las Guyenas, la Guyena, en este territorio, el territorio de los ingleses dentro de Francia. Por lo tanto, ¿no? Va a querer influenciar su dominio el rey Eduardo III a raíz de que tiene estos territorios. Ahora, estos problemas van a ser por el espacio, el territorio que se van a dar esta guerra de los años. Por lo tanto, Felipe VI de Valois sube al trono francés en el año 1328. No lo asume Eduardo III Plantagenet, no. Él mismo automáticamente se proclama rey de Francia. No, dice, yo soy soberano de Francia en el año 1337. Cuando él hace esta acción, ambos soberanos, soberanamente, se declaran la guerra también. Se declaran la guerra. Y se inicia la guerra en el año 1337. De aquí para adelante, van a pasar una serie de hechos, ¿no? Entender el periodo en el cual va a durar esta guerra. Antes de continuar y tener claro lo que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a irnos a un descanso de 10 minutos, queridos alumnos, para continuar con nuestras labores académicas. No sin antes pasar la asistencia y darles a una ronda de preguntas. Preguntas en lo que paso asistencia. Vayan formulando. Bellido, Presente, profesor. ok. Chacaltana, si está Samir, Yamir, perdón. Chávez Campos Queira. Chávez. Presente. Chávez. No esté faltando, hija, por favor, ¿ah? Chávez Sosa. Chávez Sosa. Chumbimune. Chumbimune. Ok, Chávez Sosa. Chumbimune. No está. Andrés Francisco sí está. Fabián Quispe sí está. Presente. Oh, Chumbimune, ¿quién habló? Ya, Grace, no te preocupes. Parroñán. Presente. Ok, hija, ¿cómo estás? Galar Sabanto. Gómez Berrocal. Presente. Gutiérrez Gómez. Herencia Guamaní, sí está. Presente, profesor. Minostroza Rivadeneira está. Guamán Sangama. Lizarbe Peralta.
Presente, profesor. John ya está. Juncor. Juncor. Presente, profesor. Hola, campeón. López Ríos. Sí está Fernanda. Lozano Pardavé. Luna Choque Guamaní. Malky Chávez. Mía Rivera. Presente, profesor. Hola, Fabricio Mía. Fabricio Mía, te quiero ver en las clases, campeón, ¿ah? Quiero ver en las clases, campeón, ¿ah? Novella. Presente. Hola, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué apagaste la cámara? Núñez Guari. Daniela. Ochoa Ruiz. Presente, profesor. Orna Bellido. Pico Aguilar. Presente, profesor. Ramos Márquez. Silvia Ramos. Rengifo Aguilar. Presente, profesor. Rojas Vergaray. Presente, profesor. Solano Castro. Ok, Verónica. Vergara Suchero. Vilches Vidaos. Presente, profesor. Hola, campeón, ¿cómo estás? Bien, Verónica Castro. Por favor, chicos, no falten. Ustedes saben que yo estoy considerando una nota de asistencia, por favor, a la plataforma. Chicos, son 11 y 12 y 1. Ya, Profesor. 12. Profesor. Dime, Fernanda López. No te llamé. No. Que decirle que no me llamó. Sí, Fernanda, no te preocupes. Cuando a veces yo los veo y les pongo asistencia. Ya te puse asistencia, corazón. Ah, ok, No te profesor. preocupes. Ya, escúchenme. 12 y 11 nos volvemos a conectar, ¿ya? ¿Listo? Vamos a descansar 10 minutitos. ¿Sí? Nos oxigenamos.